La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 14 de julio del año 2026. En alguna otra ocasión comentaremos de esta celebración, la del 14 de julio de Francia. Hoy la realidad mexicana nos lleva a tener que comentar otro tema. Uno de los temores más arraigados en los mexicanos es el temor a cambiar el contenido de esta o aquella ley. Algunos, no todos, se dan cuenta que la raíz del problema que señalan no está en las personas que participan en ese aspecto, en esa situación. Saben que el problema está, el origen, en la ley que norma esas actividades, ¿no? Pero no se atreven a decirlo y mucho menos si son legisladores a proponer el cambio profundo de esa legislación caduca, aceda, para construir una nueva práctica electoral, que es el tema que nos ocupa, pensando en el futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? Cada 3 años se hace un escándalo por los actos anticipados de campaña. ¿Qué es un acto anticipado de campaña? Toda aquella manifestación que contravenga una fecha establecida por partidos que no quieren competencia en lo electoral. Como diciendo, los que estamos ya fregamos, ¿no? Que no lleguen más. Cuando en países latinoamericanos, el que no tiene 40 y tantos, tiene 30 y tantos o 20 y tantos. Y aquí, con 6, estamos haciendo un escándalo. Y 2 más, que lo más probable es que no alcancen el 3%, pero si lo alcanzaren, qué bueno, que sean 8. Y luego dentro de 6 años, porque no se puede iniciar el proceso para constituir un partido nuevo. Desde ahí las cosas están mal. ¿Y por qué están mal? Por ese intento de los partidos grandes de evitar a toda costa facilitar la creación o la formación de nuevos partidos. Pero decía que preferimos señalar a los que andan anticipándose cuando el problema está en aquellos que fijaron a su conveniencia una fecha que a los únicos que favorecía era a ellos, a los partidos ya establecidos. ¿A qué me refiero? Se supone que un aspirante a ser candidato a un puesto de elección popular no puede públicamente manifestar su deseo de ser candidato, porque estaría violando la ley y podría hacerse acreedor a, no sé, una multa o lo que fuere. ¿Y cuándo empezaría esa campaña? Pues, pero primero hay que la interna, y luego la precampaña, y luego la campaña. Señores, si a alguien se le hinchan las gónadas para buscar o querer ser candidato a un puesto de elección popular, ¿qué daño le hace a la democracia que diga hoy, sin reticencia alguna y sin freno alguno, quiero ser gobernador de Sonora, quiero ser gobernador de Sinaloa? ¿Por qué esa expresión de la libertad individual tiene que ser delito? Tiene que ser violatoria de la ley. El absurdo está en la ley, señores. Pero resulta que los buenaonditas, los ternuritas, en vez de decir hay que cambiar la ley, es que Morena está violando la ley y hace esto y el otro, y el INE no le dice nada. Qué bueno que el INE no se meta en esas madres. Pero señalen ustedes, señores, que el origen de este problema está en la redacción de la ley. Ahí, eso es lo que hay que cambiar. No al INE, hombre.
Hay que cambiarlo por otras razones, pero no por esta. Entonces, ¿ante qué estamos? Una vez más, ante o la ignorancia de los ternuritas o de la cobardía de los ternuritas que no se atreven a señalar que fueron los legisladores, creo que fue en la del 14, la reforma electoral del 2014 o alguna otra, bueno, pero fue una reforma electoral aprobada por los legisladores que lo eran en ese entonces, para evitar, primero, que no hubiera más partidos y segundo, que el control de las designaciones estuviera centrado en los dirigentes de los partidos. Antes, en la etapa del dorado autoritarismo, era el Ejecutivo Federal, el presidente de la República, quien decía, tú vas a hacer y órale. Como dijo Luis Espota, las palabras mayores. Estamos pues ante una situación ahorita con esta cosa de los defensores de no sé qué madres y los defensores de otra cosa. Y Morena, que fue el que inicia esa forma de darle vuelta a la ley, en vez de que los legisladores hubiesen dicho, señores, ya dejémonos de hacernos tontejos, vamos a adecuar la ley a las nuevas condiciones de lo que ha cambiado en el mundo y en México también. No, hay que castigar, que el INE haga algo para que se callen esos aspirantes de Morena o del PRI o del PAN o de lo que sea. Lo fácil para ellos que es limitar al ciudadano a que no exprese lo que quiere. Eso está al revés. Hay que cambiar la ley que prohíbe al ciudadano expresar su deseo. Si ese ciudadano, el que fuere, Juan Pueblo, el que sea, quiere aspirar a ser candidato si encontrare un partido que estuviera dispuesto a nominarlo o a designarlo, ¿cuál es el problema que lo diga? ¿A quién le hace daño? A nadie, salvo a esas dirigencias partidarias que en su momento se confabularon por encima de las visiones ideológicas de cada partido para evitar que el ciudadano ejerciera su derecho a la libertad de expresión. Ese es el problema. Pero así como el miedo a atreverse a proponer la actualización de una ley, en este caso alguna de las 4 estas leyes que tienen que ver con la cosa electoral, ¿verdad? Y el artículo 41, ¿verdad? Así estamos en otras cosas, en la ley agraria, en la ley federal del trabajo, en la cuestión educativa, etcétera, etcétera. No nos atrevemos a que esos remanentes de un país con economía cerrada, donde no había juego de partidos, siga todavía en los textos legales. Ese es el origen de todas estas cosas, hombre. Aceptémoslo y que los legisladores hagan su trabajo para actualizar esos textos, desechar toda esa basura que hay en tanta ley caduca, aceda y que obstaculiza el desarrollo democrático. Pero bueno, ¿cómo van a facilitar los partidos existentes? ¿Cómo van a facilitar que surjan nuevos? Pero para eso están los legisladores, para ir actualizando las leyes, poniéndolas acordes con la nueva situación. Por eso los ternuritas se equivocan y atacan a Morena. No, señores, señalen a los legisladores omisos que por cobardía no se atreven a decir esta ley no sirve para nada, hay que cambiarla, hay que actualizarla. En fin, esa es la realidad de este sufrido país. Y por lo que se ve, va a seguir así durante muchos, pero muchos años. Preferimos andar por las ramitas, por allá, y esto y que el otro, pero no nos atrevemos a ir al fondo del asunto. Ni los ternuritas, ni los políticamente correctos. ¿Qué nos espera entonces, señores? La debacle, no otra cosa. Les agradezco su presencia en este espacio,
en la mañanera de Ángel y aquí nos vemos y con la seguridad de que mañana miércoles también nos veremos. Pero hoy a las 7 de la tarde estaremos en Platica con Ángel. Gracias otra vez y pásela bien.